En el occidente de Europa las cosas fueron distintas que en América. Los problemas de la sociedad occidental eran muy diferentes de los que tenían las antiguas colonias británicas. Eran problemas fundamentalmente sociales, por cuanto en la sociedad que los historiadores llamamos de antiguo régimen, una parte de los individuos eran gentes que contaban que tenían una notable capacidad personal, intelectual, profesional, económica, y en esta situación, esta capacidad se reflejaba en un prestigio, en un cierto prestigio social y frecuentemente en un bienestar económico, cuando no en una auténtica situación de riqueza. Ni el bienestar económico ni la riqueza, sin embargo, permitían a los individuos de este grupo acceder al poder, ni participar en él. Y se encontraban excluidos tanto del poder como de los privilegios de las clases tradicionales, de los grupos tradicionales, de los estamentos, de la nobleza y del clero. Y del mismo modo se encontraban excluidos de la propiedad de la tierra. No podían comprar las tierras porque la mayor parte de la tierra estaba en un régimen de propiedad distinto del común, en un régimen de propiedad que prácticamente hacía que no se pudiese vender y por consiguiente se perpetuaba en manos de los mismos propietarios a lo largo de los siglos. Este sector de la sociedad, excluido de la vida política, excluido de la propiedad territorial, que en esta época era la forma de propiedad más apreciada, sometido a un régimen común que lo distingue de los privilegios de los nobles y de los eclesiásticos, acumula un indudable descontento y se convierte en un sector social reivindicativo que formula un programa de sociedad, un programa distinto de la realidad en la que vive. El pensamiento ilustrado, el pensamiento del siglo XVIII, ofrece una imagen de la sociedad totalmente distinta de la realidad social. En primer lugar, una imagen de la sociedad construida a partir del hombre, a partir del individuo, a partir de las personas. Los hombres deben de ser libres en todas sus manifestaciones, libres para disponer de su persona, para moverse, para establecerse aquí o allá, libres de pensar y de publicar su pensamiento, por supuesto. Deben de ser iguales en derechos, deben de tener las mismas posibilidades. Hay que acabar con los privilegios y dejar que sea la sociedad, que sea las leyes económicas las que determinen el lugar que cada uno va a ocupar en la sociedad. Y el hombre debe de poder acceder a la propiedad, porque la propiedad es la condición de la felicidad. Para el pensamiento ilustrado, el hombre está destinado a ser feliz. Pero para los ilustrados, ser feliz consistía en algo muy preciso y material: la satisfacción de las necesidades humanas. El individuo que tiene satisfechas sus necesidades, que tiene los medios de satisfacer sus necesidades, para el pensamiento del siglo XVIII es un hombre feliz.
Por consiguiente, esta sociedad, estos individuos se deben integrar en una sociedad de acuerdo con unas reglas que eviten los males y los daños que muestran una sociedad de privilegios y de privilegiados como era la existente. La sociedad que propugnan es una sociedad de libre mercado, porque consideran que una sociedad de libre mercado será una sociedad más rica, porque una sociedad de libre mercado ofrecerá más posibilidades a la iniciativa privada. Será una sociedad basada en la felicidad, riqueza, es decir, en la propiedad. Pero no será una propiedad protegida. Nadie podrá contar con la ley para que le defienda contra sus errores económicos. Y por lo tanto, esta sociedad será una sociedad con una gran movilidad social. Los ricos dejarán de serlo si se equivocan en sus decisiones. Los pobres dejarán de serlo, a su vez, si tienen la capacidad intelectual o si tienen el trabajo, la voluntad de trabajo que les permitirá remontar escalas, remontar niveles en la escala social. Este es el programa. Este es un programa alternativo a la sociedad en la que se vive. Un programa alternativo que no vamos a discutir, es lo que dicen y es lo que hicieron, y aunque después este programa mostrase toda una serie de puntos oscuros que dieron lugar a nuevas críticas. La realización de este programa, sin embargo, tropieza con una resistencia social, la de los grupos privilegiados, y tropieza sobre todo con una resistencia política, la que supone la existencia de la monarquía absoluta. Una monarquía, un régimen político en el cual todo el poder es una unidad, todo el poder está en manos del rey. Bien, es verdad que el rey delega sus competencias en un aparato político, pero en definitiva la última decisión pertenece exclusivamente al rey. Por consiguiente, la realización de esos objetivos sociales solo podrá hacerse, el cambio social solo podrá hacerse a través de un previo cambio político. Y ese cambio político tendrá que ser un cambio violento, tendrá que ser un cambio revolucionario. La revolución es un proceso histórico en el cual es posible distinguir dos etapas o momentos. El primer momento es el de la conquista del poder. La conquista del poder consiste en despojar al que tiene el poder y atribuir el poder a un sujeto distinto. Y en segundo lugar, aprovechar el poder para reorganizar la sociedad sobre nuevos principios. Construir el poder, construir un nuevo poder frente al poder del monarca absoluto, era un problema difícil, tanto desde el punto de la teoría de la legitimidad como desde el punto de vista de la práctica de la organización política. ¿Cómo negar el poder del rey? Especialmente cuando los liberales no querían, en principio, acabar con la monarquía, sino que querían dar un lugar en su sistema político a los reyes. La solución a este problema la encontraron en la formulación del principio de la soberanía nacional. Porque no se trata únicamente de despojar del poder al rey, no se trata ni siquiera de eliminar al rey, porque esto no destruye la legitimidad de su poder. En la historia habían caído muchos reyes y, sin embargo, habían sido sucedidos por otros monarcas, por otros reyes. Para realmente conquistar el poder era preciso que no hubiese en el futuro un poder absoluto
Y la alternativa, para esto se requería una nueva legitimidad. En lugar de la legitimidad del monarca, de un monarca que en definitiva se pretendía de origen divino, formularon el principio de la soberanía de la nación. La soberanía pertenece a la nación y por lo tanto es la nación la que tiene la última decisión. Ahora bien, entonces a partir de este supuesto, la construcción del sistema político tiene dos elementos. Hay que reservar un lugar al rey, el régimen va a ser por consiguiente una monarquía, pero el papel del rey no va a darle ninguna oportunidad para poner fin, para destruir el nuevo sistema político, para destruir el nuevo régimen. Por lo tanto, hay que crear frente al rey unas autoridades suficientemente poderosas para que nunca el uso de la fuerza utilizado por el rey pueda acabar con ellas. Este sistema es lo que conocemos como monarquía parlamentaria. En la monarquía parlamentaria hay un rey, pero las competencias del rey son puramente simbólicas, son puramente representativas, son puramente emblemáticas, pero no es una participación reconocida, institucionalizada en el proceso político. El rey, en última instancia, está abocado a someterse a la voluntad nacional. Este tipo de sistema político, que es la monarquía parlamentaria, lo han conocido en el siglo XIX únicamente 3 países. Y solo en 3 países, porque solo en esos 3 países se produjo una revolución de las características de la violencia y del radicalismo que tuvieron la Revolución Francesa, la española y la portuguesa, que son los 3 países que crearon monarquías parlamentarias en 1791, en 1812 y en 1822 respectivamente. La monarquía parlamentaria define un sistema político. Define un sistema político en el texto constitucional, y este sistema político se apoya sobre 2 principios. Primero, el principio de la declaración de derechos, que es común, que es la idea común que todos los regímenes liberales van a compartir y sobre la cual no hace falta insistir porque es un principio, es una regla vigente en nuestros días. Los derechos reconocidos en estas constituciones monárquico-parlamentarias son los de libertad, igualdad y propiedad. Y en segundo lugar, y a diferencia de lo que en ocasión anterior decíamos al hablar de la Constitución de los Estados Unidos, todas las constituciones revolucionarias arrancan del postulado de la afirmación de la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional es lo que expresa la conquista del poder. Es lo que expresa que el rey ya no es el poder último, sino que lo es el pueblo, que lo es la nación. Ahora bien, también en la realidad de la Europa occidental existen problemas sociales que hacen que los textos constitucionales no respondan enteramente a los principios teóricos. En este caso, el problema es de cómo ejerce la nación su autoridad, cómo puede la nación ejercer la soberanía. La respuesta en la Constitución francesa del 91 es tajante, es clara, dice que esto
la nación no puede ejercer directamente la soberanía y, por lo tanto, ha de acudir a un sistema representativo. Tiene que delegar la soberanía en sus representantes. Es decir, hay un desplazamiento de la soberanía del pueblo, de la nación, a un conjunto de representantes elegidos. Y en este punto de la representación es donde se plantean los problemas circunstanciales, los problemas sociales. Porque, teóricamente, la Revolución Francesa ha comenzado por afirmar en su Declaración de Derechos de 1789, la más famosa de todas las declaraciones de derechos, ha incluido el derecho a participar en la elaboración de la ley. Si existe el derecho a participar en la elaboración de la ley, si eso es un derecho, quiere decir que es un derecho de todos. Y si es un derecho de todos, quiere decir que la elección de representantes, puesto que en definitiva los representantes son los que van a hacer la ley en nombre de la nación, debe de ser universal. Deben de participar todos los ciudadanos sin excepción alguna. Y esta fórmula es la que choca con los intereses de los grupos sociales que hacen la revolución. Los grupos sociales que hacen la revolución temen los efectos del sufragio, por lo menos algunos de ellos, en algunos países, temen que los efectos del sufragio universal puedan ser negativos desde la perspectiva revolucionaria, desde los objetivos de la revolución, porque hay una gran cantidad de gentes cuya ignorancia les permite que sean manipulados. Este es un argumento puramente casuístico por lo tanto se arbitraron fórmulas destinadas a hacer que la representación fuese a manos de las mismas gentes, de las mismas personas, de los mismos grupos que habían hecho la revolución. Es decir, ese grupo de individuos dotados de capacidades personales relevantes, de individuos con recursos económicos, pero que hasta la revolución habían permanecido marginados de la vida política y relegados, discriminados socialmente. Por esta razón, la organización de la representación se va a hacer de una forma puramente coyuntural y diversa en cada uno de los tres países. En Francia encontrarán desde la primera hora de la Revolución, curiosamente, en la primera Constitución, van a introducir un principio tampoco acorde con las reglas de los derechos del hombre, como es el sufragio censitario. Sufragio censitario quiere decir un sufragio reservado, un derecho de voto reservado a los individuos que pagan determinadas contribuciones. En una época en que la fiscalidad no se parecía mucho a la actual, había una gran mayoría de personas que estaban exentos, que no pagaban, de hecho, ningún tipo de contribuciones, o solamente pagaban contribuciones indirectas de las cuales no había constancia. Entonces, asociando el derecho a votar con la obligación de contribuir, se daba una apariencia de legalidad, de justicia, a una selección, a una discriminación política que perjudicaba a la gran masa de los no contribuyentes.
De esta forma, la Constitución francesa introdujo la diferenciación entre dentro de los ciudadanos activos. Ya no se habló más en Francia del derecho a la participación, y el derecho a la participación quedó reservado para los ciudadanos activos, un pequeño grupo de la población identificado por el hecho de que pagaban contribuciones directas y que podían ser comprobadas y que se fijaron en cuantías que hacían que el sector de los electores fuese muy pequeño. En España se introdujo un sistema distinto, se introdujo el sufragio universal en la base, pero en cambio se utilizó un sistema indirecto de elección. El sufragio indirecto es evidentemente más representativo que un sufragio censitario, pero el sufragio indirecto contribuye a través de esta serie de elecciones sucesivas a eliminar precisamente a ese mismo sector de la población que la burguesía revolucionaria trataba de eliminar. Y solamente en Portugal, y solamente en la fecha última, en 1822, se introdujo el sufragio directo. El problema principal que a la hora de construir el sistema político tienen los liberales europeos es el de la previsible resistencia del rey a aceptar el paso de ser monarca absoluto a ser un monarca constitucional representativo, pero sin funciones, sin capacidad política. Por esta razón, las constituciones revolucionarias, la monarquía parlamentaria, se organiza de forma con objeto de crear un antagonista muy poderoso, más poderoso que el propio rey dentro del sistema político. Este antagonista es la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, es decir, es la asamblea de los elegidos, de los representantes elegidos del pueblo. No hay dos cámaras porque dos cámaras crearía un sistema enormemente lento y además haría muy difícil el desarrollo de la revolución. Por esta razón, las constituciones parlamentarias son constituciones, en el siglo XIX, son constituciones unicamerales, precisamente para que esa Cámara sea un poder fuerte frente al rey. Entonces, la confrontación política fundamental se va a producir entre el rey, sin competencias según la Constitución, como veremos, sin competencias en última instancia, por lo menos, y la Cámara de Representantes. Entonces, el proceso legislativo, es decir, las iniciativas de las cámaras, los proyectos de ley aprobados por la Cámara en forma de decretos, se someten a la sanción del rey. Pero la sanción del rey, como la sanción del presidente de los Estados Unidos, es una sanción, es un veto suspensivo, es una sanción que puede contornearse, que puede suplantarse de forma que en última instancia sea la Cámara la que imponga su voluntad frente a la corona. Estos tres sistemas de monarquía parlamentaria chocaron en los tres países con la opinión de los reyes y de las fuerzas conservadoras y de los privilegiados, y por esta razón este sistema no sobreviviría, no surgiría en la historia definitivamente hasta nuestro siglo. En segundo lugar, el sistema establece una forma de Estado conforme a ese principio que es de la igualdad de derechos de los ciudadanos, y por esta razón la forma que hace que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones es el Estado unitario. Por esta razón, las revoluciones
comienzan por hacer una nueva división del territorio, homogénea, para crear sobre esa división territorial en departamentos en Francia, en provincias en España, un nivel, una serie de instituciones y de autoridades que hagan que todos los ciudadanos estén exactamente a la misma distancia del poder. Es decir, que haya los mismos intermediarios entre la autoridad y el ciudadano, que todos los ciudadanos estén sometidos a la misma ley, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Las obligaciones son fundamentalmente, y están definidas en la Constitución, son la obligación de la defensa con las armas de la patria y las contribuciones, el pago de las contribuciones en proporción a la riqueza. El régimen parlamentario, el régimen de monarquía parlamentaria, tuvo su tiempo y se asocia directamente e íntimamente con los procesos revolucionarios. Ninguno de ellos, como digo, pudo lograr el triunfo en esta primera experiencia. Pero, pasados los años, la monarquía parlamentaria se convirtió en una de las formas de futuro, como corresponde, como sucede con nosotros, que es en una monarquía parlamentaria en el régimen en que vivimos.